Bienvenidos a una sesión más de la Academia Mexicana de la Historia. Es un gusto poderlos saludar a través de estas plataformas virtuales. Y pues estamos ya en nuestra quinta sesión del ciclo Introducción a la Historia del Libro y la Edición en México. Y pues gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden hacer sus comentarios, preguntas en la transmisión en vivo. Vamos a dejarle la palabra a la doctora Garone, coordinadora de nuestro ciclo. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros en esta tarde de febrero. Muchísimas gracias, Yasmín, y a la Academia Mexicana de la Historia por darnos el espacio y la oportunidad de hacer este ciclo. Hoy tengo el inmenso placer de presentar a un querido colega y amigo, el doctor Felipe Bárcenas García, de quien voy a leer una breve semblanza curricular. Felipe es historiador por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctor recientemente, apenitas, tiene unas semanas, en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus líneas de investigación son la historia del libro, la edición y la prensa. Su labor docente la realiza como profesor en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Seminario Interdisciplinario de Bibliología del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM desde el año 2014 y desde el año 2020 es el representante de México ante la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Entre sus distinciones, cabe mencionar que obtuvo el 12 Premio de Investigación en Historia y Patrimonio Cultural Israel Cavazos Garza. Es autor del libro Imprenta, Economía y Cultura en el Noreste de México, la empresa editorial de Desiderio Lagrange, publicado por Conarte en el año 2017, y también ha publicado diversos artículos relacionados con el ámbito editorial mexicano de los siglos XIX y XX. En esta oportunidad, Felipe nos va a hablar de justamente una de sus líneas de especialidad. El título de su ponencia es Edición, Religión y Política en el México Independiente, los casos de la Ciudad de México y Monterrey, 1821-1855. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos. Nuevamente reitero la invitación a que nos dejen sus preguntas y comentarios para poder hacer el debate posterior a la presentación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una videoconferencia más del ciclo Historia del Libro y la Edición en México. Yo soy Felipe Bárcenas García y en esta ocasión voy a platicar un poco sobre la legislación que normó la producción y circulación de impresos de 1821 a 1855, así como de algunas discusiones tanto políticas como religiosas que incidieron en el quehacer editorial del país. Después, para ejemplificar el funcionamiento de esas leyes, aludiré a ciertos hechos históricos acontecidos en el Obispado de Monterrey y la Ciudad de México. Pero primero, recordemos que este ciclo se propone abordar diversos temas relacionados con la historia del libro y la edición en México, desde el pasado prehispánico hasta el siglo XX. En esta ocasión, toca el turno a la primera mitad del siglo XIX, un periodo en el que el ámbito editorial va a experimentar cambios, pero también habrá continuidades heredadas del pasado virreinal. Y bueno, para entender ese panorama, hay que hablar necesariamente tanto de la legislación como de los debates en torno a la imprenta. Permítanme compartirles una presentación para ilustrar la explicación. Listo. Lo primero que hay que decir para comprender el ámbito editorial en el México independiente es que estaba sujeto a ciertas normativas. Cuando se consumó la independencia ya existía libertad de imprenta, pero
el ejercicio de esa libertad no era ilimitado. De acuerdo con los reglamentos para el uso de imprenta y con las leyes decretadas por las Cortes de Cádiz, que permanecieron vigentes en México desde 1821 hasta 1855, año en que se estableció la fragua, quedaba suprimida la censura previa, es decir, la revisión y aprobación o reprobación de los manuscritos antes de ser publicados. ¿Qué significa esto? Que los ciudadanos tenían el derecho de publicar escritos sobre cualquier tema, con excepción de los textos que versaban sobre los dogmas del catolicismo, es decir, las verdades del catolicismo, particularmente aquellas contenidas en la Biblia. Esos textos sí pasaban por la censura previa. Es decir, que en la vida independiente existía libertad de imprenta, pero no podía opinarse libremente sobre temas religiosos. Por ello, se establecieron normas para la existencia de un régimen diferenciado en materia de libertad de imprenta, como puede verse en la diapositiva. Por un lado, se encontraba el sistema civil. Por otra parte, estaba un régimen de censura relacionado con la materia religiosa. Y es importante enfatizar que la legislación aplicable a cada uno y las autoridades involucradas eran distintas. En esta videoconferencia voy a enfocarme exclusivamente en el régimen de censura eclesiástica. Primero, ¿por qué no podía opinarse libremente sobre temas religiosos? Recordemos que el movimiento independentista encabezado por Agustín Iturbide garantizó la conservación del catolicismo como religión de Estado una vez lograda la emancipación de México. Desde 1821 y hasta 1857, cuando fue establecida la Constitución, la exclusividad confesional se ratificó como un principio constitutivo de la nación, lo cual no debe extrañarnos. En las primeras décadas de la vida independiente, la religión jugaba un papel social importante porque era el principal y quizá único nexo entre los habitantes de la imaginada nación. Resultaba impensable la gobernabilidad del vasto territorio mexicano sin el cuidado de la moral católica, que era concebida como el elemento esencial que garantizaba la fidelidad de los ciudadanos hacia el Estado. Precisamente para proteger la fe oficial de la influencia de las obras impresas, se estableció el régimen de censura eclesiástica. ¿Cómo funcionaba ese sistema censorio? Las leyes contemplaban la existencia de dos tipos de censura: la censura preventiva o a priori, es decir, antes de la impresión de un manuscrito, y la represiva o a posteriori, esto es, censura sobre los libros ya publicados, sobre todo extranjeros que se encontraban en circulación. A continuación, voy a detallar cómo funcionaba cada una. Y para ilustrar la explicación, como ya mencioné cuando inició esta charla, hablaré del ejercicio de la censura en el Obispado de Monterrey y la Ciudad de México. Primero, sobre la censura preventiva. De acuerdo con las disposiciones que normaron el régimen de censura, en cada obispado debía conformarse una junta de censura, es decir, un tribunal especializado conformado por 9 eclesiásticos de conocida piedad, celo, ilustración, literatura e imparcialidad, lo suficientemente instruidos para reconocer una idea anticatólica o bien una proposición religiosa falsa. Además, debía nombrarse a 12 consultores, los cuales desempeñarían dos funciones. Primero, suplir a algún miembro de la Junta en caso de ausencia y, en segundo término, auxiliar a la Junta en sus fallos. En teoría, las juntas y sus consultores debían enjuiciar un texto sin espíritu de partido ni escuela, distinguiendo si se trataba de religión o de materias políticas. Creo que resulta evidente que se esperaba una censura exhaustiva, realizada con la mayor objetividad posible. Si la Junta aprobaba un manuscrito, el obispo procedía a expedir una licencia de impresión. En este caso, en la portada o alguna página preliminar se indicaba que éste contaba con la autorización de la Iglesia, como se observa en la siguiente diapositiva. Aquí está. En este caso, la imagen compete a una página preliminar del título El materialista convertido a la religión de Jesucristo,
impreso desde luego en México, en la imprenta del Águila, en el año de 1827. Su autor, Francisco Buenaventura Homedes. Y bueno, en este caso lo que podemos observar es quién otorgó el permiso de impresión, en qué fecha y los motivos. En esta segunda imagen, en la que puede verse la primera edición mexicana de la Biblia, editada por Mariano Galván, hasta mero abajo, en letras bien chiquitas que no pueden percibirse, pero se las leo yo, dice, con la licencia del ordinario. Este tipo de anotaciones exhibía por sí misma la legalidad del libro religioso. Ahora bien, ¿qué debemos entender por un texto religioso? O planteado de otro modo, ¿qué tipo de textos debían ser sometidos a censura previa por el editor o su autor? Bueno, de acuerdo con el edicto publicado por el arzobispo de Toledo en 1820, que desde luego permaneció vigente en México desde 1821 hasta 1855, los textos que estaban sujetos a censura a priori era la gama que les presento en esta diapositiva. Tratados de teología, Biblias, catecismos religiosos, que eran utilizadas para la enseñanza del cristianismo en las escuelas, los que tratan de religiones, tratados de disciplina eclesiástica y liturgia, es decir, tratados que estaban relacionados con las prácticas temporales de la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en el cobro del diezmo o en el celibato, que no necesariamente tenían un carácter imperativo en los evangelios, ¿sí?, sino que tenía que ver más con cuestiones terrenales, temporales de los hombres. Las apologías de herejes, particularmente aquellas de Calvino y de Lutero, los de impiedad, deísmo, materialismo y ateísmo. Los de adivinaciones, sortilegios y magias, devocionarios y misales, interpretaciones de concilios, sermones, novenas, publicaciones de bulas apostólicas y todos los de igual clase, aunque aquí no se expresen. Es decir, en términos generales, un libro religioso era aquel que era utilizado por la comunidad eclesiástica, bien por los sacerdotes, ¿sí?, o bien por la grey. Por otro lado, además del ejercicio de la censura previa, las leyes también facultaron a los gobiernos diocesanos para elaborar listas de los libros que ya se encontraban en circulación, sobre todo los extranjeros, y determinar cuáles atacaban de manera directa o indirecta a la Iglesia o al catolicismo, y por lo tanto debían prohibirse. ¿Qué tipo de proposiciones representaban un ataque a la Iglesia o a la religión? La respuesta quedaba al arbitrio de los censores, pero las listas prohibitivas debían ser revisadas y aprobadas por el Congreso para ser elevadas al rango de ley, para lo cual se creó una comisión especial. Ahora bien, el clero únicamente estaba facultado para decidir qué títulos merecían vetarse e identificar quién poseía libros prohibidos, pero no podía realizar decomisos bajo ninguna circunstancia. Las incautaciones solo podían efectuarse por orden de un juez secular o alcalde. Los agentes de las aduanas también estaban facultados para retener momentáneamente cualquier libro posiblemente contrario al catolicismo. Es decir, que el clero decidía qué libros merecían prohibirse, mientras que las autoridades civiles se encargaban de decomisarlos. Y esta fórmula exigía la colaboración estrecha entre los poderes temporal y espiritual, Estado, Iglesia, pues la mala relación o comunicación entre ambos conllevaba la ineficacia del sistema de censura eclesiástica. Para que eclesiásticos y empleados de gobierno supieran qué obras era apremiante denunciar e impedir su introducción, el 27 de septiembre de 1822, el Consejo de Estado de Iturbide divulgó una primera lista prohibitiva. A esta primera relación debían irse sumando los repertorios elaborados en cada una de las diócesis del país, con la intención de realizar un índice general en un futuro indeterminado. Las obras del listado son las siguientes. Guerra de los dioses,
Compendio del origen de todos los cultos por Dupuy. Meditaciones sobre las ruinas o lo que comúnmente se llama ruinas de Palmira. El citador. La sana razón o el buen sentido, o sea, las ideas naturales opuestas a las sobrenaturales. El compadre Mateo o baturrillo del espíritu humano. Cartas familiares del ciudadano José Joaquín de Clara Rosa a Madama Leocadia. Carta de Talleyrand Perigot al Papa. Y el sistema de la naturaleza y su compendio. Quiero comentarles que transcribí la lista fielmente de la fuente consultada. Y quiero también enfatizar cómo no se especificó el autor ni el año o lugar de publicación, solamente el título. Es evidente la vaguedad del listado realizado por el Consejo de Iturbide. Y dicha vaguedad complicaba la labor tanto de los posibles delatores como de los agentes aduaneros. Después de todo, ¿cómo identificarían, por lo menos, quiénes eran los autores peligrosos cuyos textos había que reportar? Con excepción de cartas familiares del ciudadano de José Joaquín de Clara Rosa a Madama Leocadia, del periodista y liberal español Joaquín de Clara Rosa, todas las obras de la primera lista general se publicaron originalmente en francés y fueron escritas por famosos autores galos afines a la Revolución Francesa, o bien a la Ilustración Francesa, o bien que criticaban el orden sociopolítico del antiguo régimen francés. Es claro que había un temor particular hacia la revolución, y ahora mismo pienso en autores como Agustín Barruel, que divulgaron en impresos la existencia de una supuesta conspiración internacional que pretendía acabar con los estados católicos. Se cuenta. Los distintos obispados del país organizaron juntas de censura y elaboraron listas prohibitivas en diferentes momentos de la década de 1820. La cantidad de libros que se prohibieron, qué criterios se tomaron en cuenta para censurar un impreso, qué tan eficaz fue el sistema censorio y el grado de apego a las leyes dependió de cada obispado. De ahí que en esta charla me enfocase en casos específicos. A continuación, voy a hablar de la diócesis de Monterrey. La jurisdicción de este obispado abarcaba los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, Texas, que Coahuila y Texas conformaron una sola entidad de 1824 a 1835. La Junta de la Diócesis se instaló en Monterrey. Fue instaurada el 7 de agosto de 1824. Cabe señalar que el obispado careció de prelado de 1821 a 1831, pues, como aconteció en otros puntos del país, el ordinario prefirió abandonar su cargo a reconocer la independencia de México, toda vez que ésta tampoco fue reconocida por la Santa Sede. En consecuencia, el cabildo eclesiástico se hizo cargo de gobernar la mitra. Los individuos que conformaron la Junta de Censura fueron, voy a citarlos directamente de un acta de la Junta de Censura a la que tuve acceso. Los miembros de la Junta eran el licenciado don José Vivero, dignidad de chantre de la catedral como presidente. Doctor don José Bernardino Cantú, tesorero de la misma. Bachiller don Juan Bautista Valdés, cura del Sagrario. Fray Matías Gómez, guardián del convento de San Francisco. Licenciado don Mateo Lozano y el doctor Fermín de Sada, vocal secretario. De todos estos censores, quiero enfatizar el nombre de Bernardino Cantú. ¿Por qué? Estamos ante un amigo de Fray Servando Teresa de Mier, con quien discutió sobre libros y autores prohibidos. Era un clérigo con una cultura muy amplia, que recibía periódicos de diversos puntos, tanto de México como de Europa. En 1791 se trasladó al colegio de San Buenaventura de Tlatelolco, en la Ciudad de México, del cual llegó a ser vicerrector. Ese año regresó a Monterrey e ingresó como catedrático en el seminario. Hacia 1802 recibió el doctorado en Guadalajara y 5 años después fue elevado a dignidad de canónigo magistral de la Catedral de Monterrey. Además, figuró como presidente de la Diputación de las Provincias Internas de Oriente,
desde su establecimiento en Monterrey en 1814. Referir a la vida de Cantú es importante para mostrar que los censores no eran por antonomasia personajes fanáticos que aborrecían la lectura, como lo advirtió hace ya algunos años Robert Darnton. Desde luego que no intento para nada romantizar la figura del censor, pero si queremos entender en su justa dimensión el ejercicio de la censura eclesiástica, hay que tener claro que los censores no eran un grupo de religiosos y letrados. Por el contrario, solían estar bastante preparados. Durante la década de 1820, la Junta de Censura de Monterrey mantuvo una estrecha comunicación con el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, a la vez que lo ponía al tanto de sus acciones y las problemáticas del obispado. En 1825 informó que en el noreste de México circulaba una multitud de obras contrarias al catolicismo. Al mismo tiempo, ensalzó el papel de la Junta de Censura, pues a tan solo un año de su fundación había identificado y censurado 11 libros, que fueron calificados como impíos, irreligiosos, obscenos y blasfemos. En consecuencia, se prohibieron en un edicto publicado el 25 de agosto de 1824. Estos libros eran: El Nuevo Citador, Historia crítica de Jesucristo, Los tres impostores, Emolumentos eventuales de la tienda del Papa, Proyecto de una constitución religiosa considerada como parte de la Constitución civil, La tolerancia en armonía con el Evangelio y la razón, La Pucelle, Novelas de Voltaire, La cabaña indiana, El café de Surate y El arte de amar de Ovidio. A primera vista, 11 libros prohibidos pudieran parecer poca cosa, sobre todo si ahorita mismo tienen en mente los índices publicados por la Inquisición, que eran tomos bastante gruesos. Pero estos 11 títulos no deben desestimarse. Los censores eclesiásticos debían empezar un juicio para cada impreso posiblemente irreligioso identificado en su jurisdicción. De acuerdo con un acta de censura eclesiástica publicada en 1850 en el Arzobispado de México, y que les voy a presentar más adelante, un censor demoraba cuando menos un mes en evaluar un solo libro y elaborar el dictamen correspondiente. Y un mes siendo conservador, porque normalmente, ¿sí?, solían demorar 7 meses, 8 meses, inclusive un año o más, sobre todo si había discrepancias entre censores. Además, los 11 libros prohibidos por la Junta Regiomontana reflejan un trabajo dinámico en comparación con las labores realizadas por otras juntas del país. Baste mencionar que los gobiernos diocesanos de Puebla y Guadalajara instalaron su junta de censura en 1824 y 1825 respectivamente. No obstante, elaboraron su primera lista prohibitiva hasta 1828 por orden del presidente Guadalupe Victoria. Que no se nos olvide que el primer liberalismo mexicano era católico. La Junta de Censura de Monterrey parece haber tomado su trabajo bastante en serio. Desde su fundación mostró disposición en trabajar de manera estrecha con las autoridades centrales y evitó confrontarlas, aunque discrepara de ellas. El clero regiomontano trasladó su lealtad a las nuevas entidades políticas, ocultando todo rastro de añoranza por el viejo orden, lo cual prueba su adaptabilidad al nuevo contexto. Cabe señalar que, de acuerdo con el secretario del Cabildo Eclesiástico, Juan Francisco de Arce Rosales, las 11 obras prohibidas por la Junta de Censura y otras evidentemente peligrosas, pero que no habían sido vetadas nominalmente, ingresaban al Obispado de Monterrey por 4 puntos de Tamaulipas: Altamira, Tampico, Soto la Marina y El Refugio, que actualmente es Matamoros. Si bien informó al Ministerio de Justicia que el gobernador tamaulipeco ya estaba al tanto de la situación, instaba a las autoridades centrales a prestar mayor vigilancia a los libros que ingresaban al país. De los 11 títulos vetados en 1824, 3
eran expresamente ateos. 2 eran clasificables como obscenos y por lo tanto contrarios a la moral evangélica, y 3 más eran deístas, es decir, que negaban el conocimiento de Dios a través de la revelación o las sagradas escrituras. En todo caso, si era posible conocer a Dios, era a través de la razón. Por lo cual, su prohibición estaba justificada legalmente, ¿sí? Los libros ateos eran Historia crítica de Jesucristo o Análisis razonado de los Evangelios, El Nuevo Citador y Tratado de los Tres Impostores. El primero fue escrito por el barón de Holbach. Se publicó originalmente en francés en Ámsterdam en 1770. Su primera traducción al español se imprimió en Londres en 1822 y se sabe que ingresó a México un año después. ¿Por qué? Fue identificada y prohibida por la Junta de Censura Eclesiástica de Durango. Este hecho evidencia que las obras polémicas circulaban rápidamente y se leyeron en las regiones periféricas de México. Por otra parte, el Nuevo Citador fue impreso de manera anónima. Se desconoce el lugar o año de publicación, así como el nombre del impresor. Se sabe que originalmente fue publicado en francés. La versión en español debió imprimirse en algún momento posterior a 1810, pues en el prefacio el traductor hizo alusión a las Cortes de Cádiz. El argumento del Nuevo Citador es categórico. El autor intenta demostrar desde una perspectiva histórica que el dogma católico está basado en diversos mitos paganos contradictorios entre sí. El tercer libro ateo, Tratado de los Tres Impostores, también se imprimió de manera anónima. De acuerdo con una reedición española de 2006, la obra se publicó por primera vez en francés a principios del siglo XVIII, pero su manuscrito circulaba desde finales del siglo XVII. En cuanto al contenido se refiere, el autor compara los textos del judaísmo, el cristianismo y el islamismo para explicar el funcionamiento de la religión, llegando a la conclusión de que todas las religiones no solo son irracionales, sino que se basan en el miedo para conseguir adeptos, sumisos que legitiman el poder eclesiástico. Por otro lado, la primera obra obscena prohibida por la Junta de Censura de Monterrey era La Pucelle, escrita por Voltaire. Se trataba de un poema burlesco que satirizaba uno de los mitos más arraigados en la Francia del siglo XVIII, a saber, el mito de Juana de Arco. En términos generales, ironizaba en la creencia que asociaba el porvenir de Francia con la virginidad de Juana. Para Robert Darnton, el título pertenecía a una tradición de anticlericalismo picante, clasificable lo mismo como irreligión que como pornografía, dados los personajes retratados: monjas en celo, obispos impotentes, clérigos con enfermedades venéreas y abadesas lesbianas. Estos personajes aparecen en escenas de explícita actividad sexual. La Pucelle fue impresa por primera vez en francés de manera parcial y clandestina en 1755. 7 años después, se publicó la versión final, la cual estaba compuesta de 21 cantos. La obra se tradujo al español como La doncella de Orleans. La primera traducción fue publicada en Burdeos en 1823. Un año después, se imprimió una segunda traducción en Londres, lo cual prueba su popularidad en el mundo de habla hispana. La segunda obra obscena era Arte de Amar, del poeta romano Ovidio. Se trata de un poema didáctico estructurado en 3 libros. Los primeros 2 se publicaron en el año 1 a.C. y el tercero en el 2 después de Cristo. El primer libro estaba dirigido a los hombres. En este se explicaba en qué espacios públicos de Roma podían encontrarse mujeres. Asimismo, se recomendaban algunas técnicas de seducción. En el segundo, se enseñaba cómo retener a la mujer conquistada. El último estaba dedicado a las féminas. Allí se les brindaban estrategias para localizar, cortejar y enamorar hombres. Aunque el poema no está escrito en un lenguaje lascivo, provocó polémica desde su aparición porque atentaba contra la moral de su época, toda vez que normalizaba el adulterio. Por ello, el emperador César Augusto se refería al texto de Ovidio como el arte de cometer adulterios. La primera traducción al español de Arte de Amar
fue elaborada por Melchor de la Serna en 1580. Desde entonces, el poema se ha reeditado numerosas veces en nuestro idioma. Tan solo en la década de 1820 tuvo por lo menos 4 versiones. La primera apareció en París al iniciar ese decenio. La segunda fue publicada en 1821 en la imprenta Repulés, localizada en Madrid. 2 versiones más fueron elaboradas en 1822, una en la imprenta de Don Vilches, también madrileña, y la otra en la imprenta de Oliva, ubicada en Barcelona. Por otro lado, los títulos deístas prohibidos por los censores de la diócesis de Monterrey eran novelas de Voltaire, La cabaña indiana y El café de Surate. El primero era un compendio que reunía una parte de la producción literaria de Voltaire, traducida al español. Entre ella, Aventuras de un mozo inglés llamado Jenny, escritas por doña Mamerta Las Nalgas. La obra se publicó en Burdeos en 1819. Todas las narraciones se caracterizaban por el uso de un lenguaje irreverente que criticaba las supersticiones inculcadas por la Iglesia, a la que el autor se refería burlescamente como la industria divina. En dichos relatos se dejaba en claro al lector que Dios no intervenía en los asuntos humanos, de modo que el conocimiento del Creador debía realizarse solo a través de la razón. La cabaña indiana, publicada en 1791, y El café de Surate en 1790, eran novelas originalmente escritas en francés por Bernardin de Saint-Pierre, autor famoso durante el reinado de Carlos IV, quien fue admirado por personajes de la talla de Gaspar Melchor de Jovellanos. La traducción al español de La cabaña indiana se publicó en 1803 en Salamanca, en la imprenta de Francisco de Tójar, mientras que la traducción del Café de Surate se imprimió en 1811 en Valencia, en un tomo que incluía una segunda edición de La cabaña indiana. Hacia 1820, ambos textos aparecieron juntos nuevamente en 2 diferentes reediciones elaboradas en Madrid y Valencia. Es pertinente mencionar que en 1803 el teólogo franciscano Fray Gonzalo de Arenas denunció La cabaña indiana ante la Inquisición española, pues desde su perspectiva la obra promovía el deísmo. No obstante, los censores del Santo Oficio concluyeron que la novela no podía prohibirse, puesto que ninguna de las oraciones manifestaba oposición al catolicismo ni contenía proposiciones teológicas. Para ellos, la lectura del texto solo retrataba costumbres, ritos y modos de vivir de los diversos habitantes de la tierra. Este hecho advierte que el fallo sobre una obra podía variar según el momento, el lugar y los censores. En este caso, un tribunal eclesiástico del México independiente prohibió una obra que la Inquisición sí llegó a permitir. Tanto en La cabaña indiana como en El café de Surate se abordan cuestiones religiosas sin hacer alusión directa al catolicismo. La trama de la primera novela es la siguiente, más o menos. Un sabio inglés viaja a la India para recopilar información sobre su cultura. Aunque en un principio el protagonista consideraba a los hindúes como bárbaros, poco a poco empieza a ser cautivado por sus ideas. En el libro se plantea que la religión debe ser una práctica individual, sin intermediarios, a la vez que se critica a los sacerdotes que aprovechan su posición para obtener beneficios económicos. Por otro lado, El café de Surate narra la conversación de personas de diferente nacionalidad que practican distintas religiones, quienes confluyen en un café de Surate, que es una ciudad localizada en la costa noroeste de la India. Los personajes debaten sobre qué religión es la mejor del mundo. Entre ellos, el más sabio es un chino discípulo de Confucio. Este convence al resto de que todo aquel afortunado que ha conocido a Dios no debería despreciar al supersticioso ni al ateo. Asimismo, expone que el mejor templo para orar y acercarse al Creador se encuentra en el corazón. La alusión a la tolerancia de credo, así como a la inutilidad de toda asociación religiosa, resulta evidente. De acuerdo con Nancy Vogeli, las obras literarias podían ser más influyentes que los tratados políticos o los ensayos filosóficos. ¿Por qué? Porque los tratados políticos o los ensayos filosóficos revelaban secretos que solo personas privilegiadas conocían
mientras que la literatura permitía la liberación de emociones y abría la puerta hacia sentimientos humanos de compasión. La influencia de la literatura en los individuos fue un tema discutido por los médicos decimonónicos apologistas del catolicismo, quienes criticaron el supuesto desenfreno de las pasiones producido por textos como La Pucelle o novelas de Voltaire. Entre dichos médicos, podemos mencionar a Jean-Baptiste Félix Descouret, quien argumentó que la lectura de literatura contraria a la moral religiosa sobreexcitaba el sistema nervioso, generando emociones violentas, eróticas e irritabilidad mórbida. Además de los textos ateos y deístas, la Junta de Censura de Monterrey prohibió 2 libros que no son propiamente religiosos, más bien son de naturaleza política que cuestionaron la autoridad tanto moral como política de la Santa Sede y los límites del poder eclesiástico. Es decir, no criticaban la religión per se, sino los aspectos reprobables de las prácticas de la Iglesia. Estos son Tarifa de los emolumentos eventuales de la tienda del Papa, de Julien de Saint-Achel, y proyecto de una constitución religiosa considerada como parte de la constitución civil de una nación libre e independiente, de Juan Antonio Llorente. Tarifa de los emolumentos se publicó originalmente en francés en 1820. Su traducción al español se imprimió en 1822 en Cádiz, en el contexto del Trienio Constitucional Español. Su autor se autoconsideraba un católico respetuoso del Evangelio y los libros sagrados, pero pensaba que era necesario documentar las torpezas de la corte de Roma, porque la verdad debía publicarse. En el texto se explica cómo la Santa Sede se enriqueció a lo largo de su historia. Asimismo, se argumenta que la avaricia que caracterizaba a los papas se había transmitido a los obispos y sacerdotes, de modo que estos ya no eran pastores, sino mercenarios que hacen que se pague la celebración de los ministerios santos y venden el cuerpo de Jesucristo. Por otro lado, proyecto de una constitución religiosa considerada como parte de la Constitución Civil, proponía a los inminentes estados independientes de América la creación de gobiernos confesionales regidos por el principio de soberanía nacional, así como un proyecto de reforma del clero. Fue publicado en París tanto en francés como en español en 1819. Su autor era Juan Antonio Llorente, ex inquisidor e historiador famoso en el mundo de habla hispana, así como en Francia. En el libro se argumentaba, entre diversas cuestiones, que el patronato era inherente a la nación, lo cual conllevaba, por un lado, que una iglesia nacional debía ser leal a las leyes del Estado antes que a la Santa Sede, y por otro lado, que el soberano de cada país tenía derecho a intervenir en la administración de la iglesia. En un Estado católico en vías de construcción, como lo era México, las ideas de los libros antes comentados resultaban incómodas para la iglesia, puesto que la aplicación de estas implicaba que el poder espiritual debía supeditarse a las órdenes del poder terrenal, así como legitimar el hecho de que los ciudadanos discreparan públicamente con la iglesia, sin que esto significara incurrir en un acto irreligioso. Esto lo sabía muy bien Bernardino Cantú, como ya mencioné, uno de los miembros de la Junta de Censura, quien tuvo una confrontación en 1826 con el alcalde de Monterrey, Manuel María de Llano, originada por un mandato con el que no estuvo conforme el clero regiomontano. En septiembre de ese año, de Llano ordenó al cabildo eclesiástico, encabezado por el censor Cantú, la demolición de la corona imperial que se encontraba en la fachada de la catedral, en virtud de una circular federal que decretaba la destrucción de todos los escudos de armas y símbolos españoles. El cabildo se negó a obedecer el mandato y escribió al alcalde de Monterrey que él no era juez ni jefe. De Llano respondió al cabildo eclesiástico que el Estado de Nuevo León era soberano y en tanto permaneciese en su interior estaría sujeto a todas sus autoridades, así como a una ciega obediencia a las leyes y decretos que emanan de su legislatura. Evidentemente, el alcalde de Monterrey estaba familiarizado con el concepto de soberanía y con los argumentos que planteaban la supeditación del clero al poder civil. Ciertos hechos
permiten inferir que su pensamiento estuvo influenciado por las ideas de Juan Antonio Llorente. Por principio, de Llano presidía el Ayuntamiento de Monterrey en calidad de alcalde. Esta institución contaba con una biblioteca formada con todos los libros y periódicos que recibía. Entre esos impresos se encontraban los discursos sobre una constitución religiosa considerada como parte de la Civil Nacional de Llorente. Se sabe que los miembros del Ayuntamiento de Monterrey comenzaron a leer colectivamente a Llorente inclusive antes de la consumación de la independencia. Así lo evidencian las actas de sus sesiones. Que personas vinculadas al gobierno, como Manuel María de Llano, invocaran la soberanía de los gobernadores en sus estados, aunado al hecho de que la Junta de Censura Regiomontana identificó la circulación de tarifas de los emolumentos eventuales de la tienda del Papa y proyecto de una constitución religiosa en el Obispado de Monterrey, permite establecer una conexión entre lectura y vida política. En este sentido, la prohibición libresca parece haber respondido a un asunto tanto religioso como jurisdiccional. Diversos censores eclesiásticos pensaron que toda crítica a las acciones del clero representaba un acto irreligioso que inducía a desobedecer a la autoridad espiritual. Consideraron que era la Iglesia quien debía tener la última palabra en todo lo relacionado con la moral y la fe en la que los mexicanos se educarían. De otro modo, no era posible la existencia de una república católica. Por ello, no es de extrañar que tarifas de los emolumentos eventuales de la tienda del Papa y proyecto de una constitución religiosa se declarasen prohibidos, a pesar de que no fueran ateos ni deístas. Ahora bien, las leyes contemplaban la existencia de tensiones entre el régimen de censura y la libertad de imprenta. Por ello, cuando una junta prohibía un libro, las leyes también establecían que los obispos estaban obligados a conceder al autor u otra persona en su representación o ausencia la posibilidad de defender su texto en audiencia eclesiástica. En Monterrey se prohibieron solo libros de escritores europeos, casi todos fallecidos, así que nadie solicitó el recurso de apelación. Por ello, a continuación, comentaré brevemente el caso de un célebre personaje que recurrió al derecho de defensa en la Ciudad de México, a saber, José Joaquín Fernández de Lizardi. Asimismo, hablaré de algunos editores de la capital del país que discutieron los límites de la censura eclesiástica. Lizardi, primer escritor del país en hacer uso de la libertad de imprenta, fundador del periódico El Pensador Mexicano, fue censurado tras publicar el folleto Defensa de los francmasones, el 13 de febrero de 1822. Hay que aclarar que a principios de ese año las autoridades eclesiásticas mexicanas dieron a conocer las bulas papales que condenaban la masonería, por considerarla un semillero de herejes y conspiradores contra los tronos católicos y la religión. Lizardi cuestionó: ¿qué tenemos que escandalizarnos de los francmasones cuando ni sabemos de qué tratan ni podemos imputarles por culpa un secreto que guardan religiosamente por no ultrajar a Dios perjurándose? El autor criticaba que la Iglesia Católica condenase a las logias de manera irracional. Consideraba que, para sancionar a alguien, primero era necesario presentar pruebas que evidenciaran la falta. Pretendía mostrar que los juicios de los eclesiásticos hacia los francmasones eran arbitrarios e incompatibles con una época que demandaba apego a la razón. Lizardi afirmó ser católico y seguidor de las acciones de Jesucristo. Sin embargo, eso no impidió que las autoridades del Arzobispado de México condenaran su publicación y lo excomulgaran ipso facto. ¿Por qué? Porque el castigo para los autores, editores y lectores de libros prohibidos era la excomunión mayor no tolerada, que en esa época era una pena que provocaba mucho temor. Por principio, el inculpado no era admitido en las misas ni se podía orar por él. Tampoco era posible que fuese auxiliado por las instituciones de la Iglesia o que recibiera la sepultura eclesiástica. De acuerdo con el mismo Lizardi, la excomunión era el arma más terrible de la Iglesia, porque se aislaba al ciudadano de la sociedad. La comunidad católica
temerosa de los castigos divinos, no hablaba, alimentaba o auxiliaba de ningún modo a los excomulgados. El clero recordó a los fieles que tenían prohibido leer la defensa de los francmasones, así como comunicarse con el autor. Para que ninguna persona alegara ignorar el caso, se ordenó que el edicto de excomunión fuese divulgado el primer día festivo inmediato a su recibo y se leyese en todas las iglesias del arzobispado. Lizardi hizo uso del derecho a la apelación, pues pensaba que la iglesia había atropellado sus derechos ciudadanos, puesto que, si bien escribió sobre masonería, de ningún modo atacó los dogmas del catolicismo. El pensador mexicano invirtió mucho tiempo para su defensa. No solo intentó convencer al clero de los errores de su sentencia, sino que publicó algunos folletos para replicar públicamente su condena. Por ejemplo, Segunda Defensa de los Francmasones. E inclusive apeló, sin éxito, directamente en el Congreso. Lizardi pensaba que cuestionar los aspectos reprobables de las disposiciones de la Iglesia no implicaba un acto irreligioso. Por el contrario, contribuía a depurar el catolicismo de corrupciones. Razonamientos similares se publicaron a lo largo de las décadas de 1820 y 1830. Por ejemplo, el impresor librero Alejandro Valdés Telles, quien se especializó en la venta de géneros editoriales religiosos como cartas pastorales, sermones, manuales para la administración de sacramentos, entre otros, publicó en 1826 un folleto titulado Ahí va ese hueso duro de roer y que le metan el diente. Que es la publicación que pueden ver en la diapositiva, en donde solicitó de manera expresa a los censores eclesiásticos tener presente la distancia inmensa que hay entre dogmas y disciplina eclesiástica, es decir, entre las verdades expuestas en la Biblia y las prácticas terrenales del clero, como el celibato, que no tenían un carácter imperativo en las Sagradas Escrituras y por lo tanto podían ser criticadas. En este sentido, para Valdés era legítimo publicar los abusos cometidos por la Iglesia en la historia. Por otro lado, Ignacio Cumplido, editor del siglo XIX, publicó en 1833 un fragmento de Inconvenientes del celibato eclesiástico, cuya portada también les presento. Folleto publicado originalmente en francés, que fue vetado de los obispados de Durango y Puebla en 1823 y 1828 respectivamente. En el prólogo, Cumplido, anticipándose a la prohibición de su impreso, expuso que el celibato eclesiástico era materia de las prácticas terrenales de los hombres, en la que al no existir ninguna definición dogmática, se podía opinar sobre su conveniencia o no, sin exponer en lo más mínimo la infalibilidad de la Iglesia. Escritores y clérigos coincidían en que era necesario proteger la religión oficial mediante la prohibición de impresos, pero discrepaban cuando se trataba de establecer los límites de la censura. Esta divergencia de pareceres evidencia una tensión entre la libertad de imprenta y el sistema de censura eclesiástica. En 1850, Ignacio Cumplido publicó las disposiciones legales y otros documentos relativos a la prohibición de impresos por la autoridad eclesiástica, las cuales, además del derecho vigente sobre libertad de imprenta y prohibición de obras, incluían polémicas entre impresores y clérigos generadas por la publicación de material presuntamente irreligioso. Baste mencionar la controversia protagonizada en septiembre de 1850 por el empresario editorial Vicente García Torres y el vicario capitular del Arzobispado de México, luego de que este último prohibiera en un edicto los misterios de la Inquisición, obra francesa reeditada en español en 1846 en Nueva Orleans. García Torres fue el principal agraviado por el edicto arzobispal, porque su imprenta estaba preparando una edición mexicana de los misterios de la Inquisición y esta se había anunciado ya en los periódicos. El impresor escribió directamente al Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos para solicitar un amparo. Desde su perspectiva, la obra censurada no atacaba a la religión,
sino que criticaba a los bárbaros y perversos que, profanándola, han pretendido hacerla un instrumento de sus pasiones, de sus miras ambiciosas y tiránicas. El ministro de Justicia, Marcelino Castañeda, solicitó al vicario capitular del arzobispado información sobre el juicio de censura y, habiendo encontrado violaciones al debido proceso dispuesto por la legislación, muy ad hoc con el presente, decidió permitir la circulación de los misterios de la Inquisición. ¿Qué irregularidades se cometieron? Bueno, la Junta de Censura no celebró un juicio conforme a las leyes, sino que pidió a un eclesiástico elaborar un dictamen negativo a la obra en cuestión que justificara el edicto prohibitivo. Para ir cerrando, hay que mencionar que el incumplimiento de las leyes por parte del clero diocesano fue una situación común en la vida independiente. El gobierno eclesiástico del Obispado de Monterrey sí se mostró dispuesto a apegarse a las leyes y mantuvo comunicación con las autoridades centrales. Precisamente por ello escogí este caso para esta charla, porque me interesaba por principio señalar los aspectos formales del régimen de censura eclesiástica, explicar cómo funcionaba legalmente y advertir que los escritores y editores tenían derecho a defenderse, lo cual marcó un cambio importantísimo en relación con el periodo colonial. Pero hubo gobiernos diocesanos que consideraron que el régimen censorio era ineficiente, que los procedimientos eran morosos y por ello desobedecieron las leyes, prohibieron libros y los decomisaron sin notificarlo a las autoridades centrales. Estas extralimitaciones no dejaron rastro en el Archivo General de la Nación, pero sí en los archivos locales, sobre todo en los diocesanos. Entonces, para entender el ámbito editorial entre 1821 y 1855, hay que tener claro la existencia de un régimen diferenciado en materia de libertad de imprenta. Por un lado, estaba el civil y por el otro, el eclesiástico. Pero, además, hay que contemplar que hubo tensión entre ambos, una suerte de contradicción interna. El régimen diferenciado era un mecanismo diseñado para proteger la fe católica y al mismo tiempo preservar ciertas libertades básicas, entre ellas la libertad de prensa, desde luego. Hasta aquí dejaré la plática. Les agradezco muchísimo que la hayan escuchado. Los invito a que sigan al pendiente de las siguientes sesiones y espero que tengan un buen día. De cualquier modo, si tuviesen alguna inquietud, ahora podemos discutirla. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Felipe Bárcenas la charla tan interesante que nos ha compartido el día de hoy. Les recuerdo a nuestro público asistente que pueden hacer preguntas. Le dejo los micrófonos a la doctora Garone. Ella le va a transmitir las preguntas al doctor Bárcenas. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, Catalina, por cederme el micrófono y, bueno, felicidades, Felipe, porque realmente fue muy ilustrativo todo este proceso que nos das. O sea, pasamos del periodo colonial, como bien señalaste ayer, al siglo XIX, un siglo XIX que cambia una serie de parámetros, entre ellos varios de los que diste, en relación con la circulación de las ideas y la dinámica editorial que eso va a implicar, ¿no? en el nacimiento de un país independiente. Tenemos varias preguntas de parte del público, hay mucha
interés y mucha participación realmente, y felicitaciones. Inclusive ya tienes algunos fans que dicen que está muy buena tu ponencia porque ya planteaste la cuestión ideológica de manera más nítida. Voy a hacer lectura de alguna de esas ponencias, de preguntas, y yo también tengo algunas preguntas que creo que es muy importante que nos cuentes tras bambalinas, un poco los aspectos de método, de cómo has abordado este trabajo, y también, esto me estoy adelantando un poquito a las preguntas del público, que nos cuentes un poquito los antecedentes de qué otros académicos o colegas han trabajado esta perspectiva de los libros prohibidos. La censura siempre ha llamado mucho la atención, y a veces tenemos, inclusive a título personal, confusiones sobre lo que es una censura, lo que es una prohibición, lo que es un expurgo, y cómo del periodo, digamos, del antiguo régimen, esto pasa al siglo XIX y cómo se materializa inclusive en las huellas en los mismos libros. Eso también será una de las preguntas que te voy a hacer, pero vamos a empezar dándole la palabra a nuestros acompañantes, a las personas que nos siguieron hoy, algunos que ya son muy, que nos frecuentan, que nos han venido acompañando. Por ejemplo, Miguel Sosa, que dice: sí, durante la colonia se traficaban los libros al interior de barriles de vino. ¿Qué tan documentada está esa información? Bueno, y no sé si también para el siglo XIX, ¿qué información tengas al respecto? Hola Marina, buenas tardes a todos. Bueno, antes que responder, por principio quiero saludarlas y saludarlas. De verdad que es un honor para mí estar con ustedes esta tarde y compartir un poquito de mis últimas investigaciones en torno al ámbito editorial del siglo XIX. Y bueno, en torno al tráfico en barracas de vino, realmente no lo sé, pero hay una tesis bastante interesante de Jocelyn Martínez sobre el circuito de comunicación que utilizaba Fray Servando Teresa de Mier, y en esa tesis está documentado cómo sí era común, por ejemplo, traficar libros abajo de cajas con productos de mercería, de productos diversos, que era también común traficarlos en cajas donde casi todos los libros eran libros permitidos, pero hasta mero abajo sí insertaban títulos que estaban prohibidos por la Inquisición mexicana. Y también algo muy interesante es que en esa tesis se documenta también cómo las mujeres, como normalmente eran menos cateadas corporalmente, muchas veces las mujeres fungían como traficantes de los libros mismos. Inclusive, Jocelyn Martínez habla sobre una sobrina de Fray Servando que fue una pieza fundamental para contrabandear correspondencia, para contrabandear libros, precisamente porque por el pudor, porque las mujeres se pensaban que no estaban tan politizadas como un varón, pues las utilizaban como ese vehículo, vaya. Sobre las barracas de vino en específico, no lo sé, pero no me sorprendería. Era muy común que se utilizara cualquier caja, cualquier cajón, vaya, para traficar libros. Fantástico. Quiero aprovechar que tocaste nuevamente este amigo, este cuate libresco de Cantú, Fray Servando, para mencionar uno de los capítulos de un libro que acaba de salir, que es El orden de la cultura escrita, estudios interdisciplinarios sobre inventarios, catálogos y colecciones, que va a ser presentado el próximo 18 de febrero a las 5 de la tarde en el canal del INA. En este libro, justamente, Anne Kraume habla sobre las lecturas de Fray Servando Teresa de Mier a partir de los libros requisados por la Inquisición. Y creo que es importante, una de las cosas que llama la atención en tu ponencia es ver estas lecturas cruzadas entre distintos intelectuales y políticos del momento. Entonces creo que es importante ver estos paralelismos en las lecturas y también la actualidad de lo que conseguían para leer. No es que llegaran los materiales con muchísima dilación, sino que estaban muy al día de lo que estaba saliendo. ¿Qué podrías decirnos en función de esa proximidad entre las fechas de publicaciones, entre también la diversidad de idiomas de publicación de esos libros? Es decir, esto nos habla sobre una amplitud de estos lectores, muy politizados muchos de ellos, que a veces a primera vista no nos parecerían, ¿no? Claro, y lo que pasa es que
mercado americano, el de habla hispana particularmente, se estaba configurando ya como un mercado interesante, como un mercado que eventualmente generaría muchos recursos económicos desde principios del siglo XIX. Sí, desde luego que tras las independencias hispanoamericanas, esta potencialidad quedó de manera mucho más palpable. Y además hay que considerar, sí, que durante el trienio liberal español se van a producir muchos libros liberales, sí, que van a encontrar cabida precisamente acá en América. Y desde luego que hay editores ubicados, por ejemplo, en Londres, en España, en los Países Bajos, que van a estar contemplando que acá en América hay futuro, que acá en América hay personas interesadas en comprar libros. Y algo bien interesante es que se ha escrito que el siglo XIX puede considerarse como el siglo de la prensa, o bien el siglo de la folletería, toda vez que estos géneros editoriales eran bastante populares. Pero ojo, en las periferias mexicanas no se prefería comprar periódicos, se prefería comprar libros. ¿Por qué? Todavía en la segunda mitad del siglo XIX me ha tocado ver testimonios de personas que comentaban que los periódicos en las regiones periféricas del norte o del sur o llegaban mojados o llegaban tajados o simplemente ni siquiera llegaban, ¿sí? De ahí que prefirieran consumir productos editoriales como un libro, una obra impresa, que garantizaba una mayor durabilidad, que el transporte era mucho más fácil. De ahí la popularidad que va a adquirir el libro, sobre todo en las regiones que se encuentran alejadas del centro político y cultural, particularmente del territorio mexicano. Fantástico, eso que acabas de señalar yo lo desconocía y me parece un dato muy interesante para ver cómo se configuraron estas rutas editoriales y estos circuitos que también señalaste, la entrada por el Golfo de México y también me imagino que por la frontera. Es decir, esto también es un aspecto de la geografía del libro y de la cultura impresa nacional que valdría la pena reflexionar. Nuestra amiga Rocío Franco de Toluca pregunta, quizá es una obviedad mi pregunta, pero ¿hay alguna documentación, estudios, bibliografía respecto del papel de los editores en los movimientos sociales? Pienso que se habla mucho de los escritores y autores y de los ejecutores de los movimientos sociales, pero en muchos de los casos, si no es que en todos, las ideas contestatarias no se habrían propagado sin el trabajo de un editor. Se tienen datos al respecto y dice gracias y también saluda al ponente. Hola, buenas tardes. Sí, de hecho hay un libro maravilloso, no recuerdo el título exacto, pero palabras más, palabras menos, es algo así como Construcción de los estados de opinión en torno a la prensa, que es coordinado por Laura Suárez de la Torre, en donde ella lo que plantea es, digamos, es ampliar una hipótesis que había planteado en una obra anterior suya, muy conocida, que se llama Constructores de un cambio cultural, donde habla de los editores de la primera mitad del siglo XIX y teóricamente los plantea como agentes de cambio, ¿sí? Como personajes que tuvieron una participación importante para la transformación de la estructura cultural, de la estructura política de la vida mexicana. Y en este nuevo libro, bueno, no ni tan nuevo, Construcción en torno a los estados de opinión en la prensa mexicana, lo que habla es precisamente del rol político que los editores tuvieron. Hay diversos artículos que están de repente dispersos en diversas obras, como La República de las Letras, una obra de varios volúmenes publicada por la UNAM, en donde puede verse precisamente el peso de los editores o de los impresos que están editando en la vida política nacional. Fantástico, esto también es importante poderle decir a las personas, me sale decir televidentes, aunque no lo son, pero nos están viendo por ahí, facebookicientes, no sé cómo sería la palabra, vamos a irles poniendo también recomendaciones bibliográficas, así que síganos preguntando porque claro. Hay muchos colegas que están trabajando distintas facetas de los estudios del libro y la edición y eso es una cosa muy positiva. Alejandra Olalde dice, aparte de la excomunión, ¿existieron otros castigos como multas? Y Marcela Rodríguez Uribarren pregunta, ¿hubo algún texto que tras apelación fuera eliminado de la lista? Es decir, que se retractaran. Sobre
Libros de los cuales se retractaran, no, pero lo que sí va a haber va a ser polémica entre eclesiásticos de si un libro debería estar prohibido o no. Y sobre eso se me viene a la mente ahora mismo el acta de una junta de censura, de la Junta de Censura de Guadalajara, que fue publicada en un periódico tapatío, en la cual puede verse cómo los censores, los eclesiásticos de mayor edad, desconfiaban de los censores de menor edad porque, de acuerdo con esta acta, los más grandes pensaban que los jóvenes no tenían de repente la ilustración o la capacidad suficiente para reconocer una proposición política en torno a la iglesia que podía ser polémica, pero que no necesariamente representaba un ataque bien al dogma o bien a las autoridades eclesiásticas, sino que era de naturaleza política. Pero finalmente una junta se votaba por mayoría vaya, y si la mayoría determina que cierto libro debía prohibirse, pues se prohibía. Pero una lista, digamos, no podemos interpretarla o leerla como una relación en la cual hay conformidad de todo el clero mexicano. No, cada obra pasó normalmente por un proceso de evaluación, por un proceso de revisión, y en ese proceso, desde luego, hubo discrepancias internas. Y respecto de la pregunta de Alejandra sobre si además de castigos de excomunión existieron multas o cuál fue el marco, digamos, punitivo tal cual. Sí, en los reglamentos para el uso de la imprenta se establecían castigos por parte del orden civil y castigos por parte del orden eclesiástico. Por parte del orden eclesiástico, el castigo era la excomunión mayor, ¿sí? Que yo creo que era mucho más fuerte que los castigos civiles. Los castigos civiles normalmente implicaban una multa o inclusive el encarcelamiento de determinado editor si, digamos, incurría nuevamente en un delito del cual ya había sido acusado. Perfecto. Durruti de Alba nos pregunta, buenas tardes, saluda, dice, ¿hubo comunicación sobre temas de censura entre la diócesis de Monterrey y la arquidiócesis de México? Y yo quisiera agregar a esta pregunta, sí, me leyó la mente Durruti porque yo quería saber si había una especie de patrón común o elemento de contagio, digamos, entre estos tribunales, o si había problemáticas regionales, es decir, que los tribunales funcionaran distintos dependiendo de la región del país. En tu conocimiento, ¿qué nos puedes decir? Funcionaban totalmente distinto, y esto tenía que ver muchas veces con las características estructurales de cada jurisdicción diocesana. Me explico rápidamente. Monterrey, o el noreste mexicano, era un territorio donde un problema de la vida cotidiana era la constante incursión de las tribus seminómadas, ¿sí? Eran tribus que normalmente llegaban a los pueblos y los arrasaban. Los sacerdotes, el clero, también debía hacer frente a este problema cotidiano. Por lo tanto, el clero normalmente no se podía pelear con las autoridades, ni con las municipales, ni con las estatales, ni mucho menos con las centrales. ¿Por qué? Porque necesitaba del auxilio de las autoridades civiles, ¿sí? Para protegerse del ataque de las tribus seminómadas. Además, en el norte tenemos un clero que no tiene grandes propiedades con un gran valor, por lo tanto no tiene los recursos económicos, digamos, para arriesgarse a desobedecer a las autoridades civiles. Entonces normalmente tenemos un clero bastante obediente, un clero bastante dispuesto a colaborar con las autoridades civiles. Contrariamente, por ejemplo, que es un caso que también he trabajado, el clero de San Cristóbal de las Casas, un clero que ese sí tiene propiedades de gran valor, un clero donde la mayor parte de la grey está conformada por población indígena sí, que se está organizando en sus pueblos en torno a literatura liberal, y esto es bien interesante pensar en el lector indígena. Ese clero, contrariamente al regiomontano, sí se va a oponer totalmente a las autoridades civiles porque no va a esperar a que intenten hacer eficaz el sistema censorio. Desobedeciendo abiertamente a las autoridades, intenta contrarrestar por sí misma la influencia de la literatura desde su perspectiva impía. Sobre la comunicación entre diócesis, realmente
la comunicación entre gobiernos diocesanos fue bastante precaria. Yo consulté la correspondencia del clero diocesano de Monterrey en las décadas de 1820, 30 y 40 y no localicé correspondencia con el arzobispado, pero esto es bien interesante, sí encontré correspondencia con el Cabildo Eclesiástico de Guadalajara. Y esa misma correspondencia del Cabildo Eclesiástico de Guadalajara la encontré también con el gobierno diocesano de San Cristóbal de las Casas. El Cabildo de Guadalajara, al parecer, sí estuvo en constante comunicación con los diversos gobiernos diocesanos y les propuso prestar atención no solamente a los libros, sino también a los periódicos que están circulando, porque desde la perspectiva del Cabildo Eclesiástico de Guadalajara, los periódicos serán mucho más fácil de transportar e inclusive les propuso hacer un frente común, ¿sí? En el Congreso General para pedir mayores facultades a los censores, recursos similares a los que tuvo, por ejemplo, la Inquisición, más recursos económicos, más recursos humanos. Sí hubo correspondencia entre diócesis, pero, digamos, no fue una correspondencia o una interacción generalizada del arzobispo hacia todas direcciones. No, más bien fue por parte de algunas diócesis con otras diócesis. Desde luego, con la instancia con la que sí hubo comunicación constante fue con el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos, que hay que recordar, era la instancia encargada de mediar la relación entre el Estado y la Iglesia mexicana. Perfecto. Mira, Guillermo Espinosa dice, más que una pregunta, es un comentario, dice, se aprecia el proceso de construcción de la libertad de expresión, abriendo espacios a la crítica de la práctica eclesiástica. Creo que esto lo planteaste muy bien cuando hablas de estos grados de censura o que no siempre hay un frente común, digamos, o una opinión pareja sobre qué tanto un libro es censurable o no. Es decir, una cuestión de opinión de si ataca más a la iglesia o es una cuestión de carácter netamente político. Entonces, este comentario de Guillermo creo que va en esa dirección. Y Laura Ruiz Romero dice, doctor Bárcenas, la división diocesana respecto de los 9 obispados novohispanos, ¿se mantuvo así o hubo más o menos? En términos generales se mantuvo igual, salvo que en la primera mitad del siglo XIX se crearon algunos obispados, sí, por ejemplo el de las Californias, el de Sonora también, pero en términos generales se respetó esa jurisdicción. Y que eso también, si se me permite extenderme un poquito más, es bien interesante porque las jurisdicciones de las diócesis abarcaban más allá de las jurisdicciones civiles. Y digo que es bien interesante porque, por ejemplo, la jurisdicción del Obispado de Monterrey nuevamente abarcaba Coahuila, abarcaba Nuevo León, abarcaba Tamaulipas, bueno, y Coahuila, Texas, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que el gobierno diocesano debía estar negociando todo el tiempo con los distintos gobernadores y en algunas ocasiones habían gobernadores que estaban dispuestos a colaborar. Por ejemplo, el gobierno diocesano de Monterrey estuvo muy en comunicación, en una comunicación muy cercana, muy estrecha con el gobernador de Tamaulipas. Y el gobernador de Tamaulipas sí afirmó ser un católico ferviente, aseguró que iba a prestar mayor vigilancia en los puertos señalados en la exposición, Altamira, Tamaulipas, anteriormente El Refugio, Tampico, para evitar que los libros pudiesen circular. Pero habían alcaldes, habían otros gobernadores, digamos, de cariz un poquito más liberal, que posiblemente eran más permisibles o bien relajaban un poquito la vigilancia en lo que concierne a la circulación de los libros. Entonces, el tema de las jurisdicciones es bien importante porque no podemos entender en su justa dimensión cómo circulaba la literatura impía si no entendemos el perfil de cada gobernador y las negociaciones que los gobiernos diocesanos están haciendo con los políticos civiles. Eso está muy interesante lo que acabas de decir porque se vincula con la pregunta de Renata Robles, quien dice que es muy clara y muy interesante tu exposición y dice, ¿es posible que haya impactado negativamente esta práctica de censura en la literatura en México y su desarrollo? Y respecto de eso, una pregunta adicional
mencionaste varias de los centros impresores de las obras que circulaban, inclusive publicadas en España o en otras latitudes, pero ¿qué tanto tenemos evidencia de esta censura para ediciones mexicanas? Es decir, sí diste el caso de García Torres y también las obras de Cumplido, pero digamos, la pregunta concreta de Renata es si esto tuvo algún impacto restrictivo o negativo para el desarrollo de la literatura nacional. Bueno, sí, realmente yo no creo que haya tenido un impacto negativo si lo entendemos en el sentido de que hubo escritores que pudieron desarrollarse o desarrollar sus habilidades como literatos y no se pudo por culpa de la censura, o por lo menos yo no he encontrado evidencia documental que lo sugiera. Inclusive los escritores más polémicos, más que escribir novelas, más que escribir literatura, optaban por la prensa, ¿sí? Por ejemplo, Lizardi. Y Lizardi, que desde luego intentó desarrollarse en la prensa. En cuanto a autores, si lo estoy entendiendo bien, me parece que va por el lado de los libros y de la literatura. Por lo menos yo no lo percibo así, o por lo menos la evidencia documental que he consultado sugieren que no he encontrado alguna polémica de un escritor que quiso desenvolverse como tal en el ámbito literario y no pudo hacerlo. Perfecto. Raúl García te pregunta, ¿tiene conocimiento de si en otras naciones independientes latinoamericanas ocurrió algo similar en cuanto a considerarse naciones con libertad de imprenta, pero con ciertas limitaciones clericales como en México, o nuestro país es un caso excepcional? No, desde luego que no. En todos los estados confesionales, que es prácticamente Latinoamérica en total, existió un régimen de imprenta que estuvo limitado, y no solamente en Latinoamérica, inclusive también en Europa, en España, en Francia, en Inglaterra, van a tener sus sistemas de censura propio. Y creo que hay que señalar que la libertad de expresión nunca, ni en el siglo XVIII, ni en el XIX, ni siquiera actualmente, se ha considerado un ejercicio ilimitado de tal libertad. Siempre en los regímenes nacionales modernos y contemporáneos se han establecido límites en torno a lo que puede decirse y en cuanto a lo que no. Inclusive, hoy en día uno no puede discriminar abiertamente en las redes, en el ámbito público, porque constitucionalmente el límite de la libertad de expresión pues son los derechos humanos, ¿sí? Discriminar atenta contra los derechos humanos. En el siglo XIX el límite es: no puedes atacar de manera directa o indirecta a la religión. Y nuevamente es que hay que entender que en el siglo XIX hay una relación estrecha entre religión y gobernabilidad. Era inconcebible pensar que la lealtad de los nuevos ciudadanos hacia el Estado pudiese conseguirse sin el auxilio de la religión. La fe oficial era precisamente ese elemento que permitía desde la concepción de los decimonónicos que las personas obedecieran, acataran la legislación. Estamos ante una invención, ante una construcción nueva como es el Estado Nacional, ¿sí? Entonces hay que pensar, bueno, ¿cómo le van a hacer las personas o por qué las personas obedecerían a esta nueva forma de organización política? Y la religión jugaba un papel fundamental. Quisiera añadir a tu respuesta, añadir para Raúl García y todas las personas que nos están acompañando, que tú, en colaboración con Diana Paola Guzmán Méndez, acaban de curar, en diciembre se inauguró la exposición virtual Libros Prohibidos en México y Colombia, siglos XIX y XX, que la pueden consultar, es una exposición virtual en la página de la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica. Creo que es un caso muy interesante para ver estos ejemplos concretos con las portadas, con los materiales, y en este caso no es solamente de México, sino también de Colombia. Paulina Robles, mande. Mande. Es que quería extenderme un poquito, ya que tocamos ese tema de los paralelismos con otros puntos, y aprovecho para abordar una cuestión que habías planteado al principio que tiene que ver con el método.
Mis investigaciones en torno a la censura en el siglo XIX están muy influenciadas por las propuestas teóricas de Brian Connaughton, que el doctor Connaughton, que es un tipo maravilloso, me había comentado hace algunos años que a él le parecía raro que no se volteara a ver el siglo XVIII o las continuidades del siglo XVIII para interpretar el siglo XIX. Desde su perspectiva, probablemente por la influencia de la historiografía liberal, parecería que México u otros estados nacionales de Latinoamérica se independizaron y ya son liberales y ya son naciones libres. Se nos olvida que fueron estados nacionales confesionales, ¿sí? Se nos olvida, ¿sí?, que si bien la Inquisición desapareció, la libertad de imprenta va a estar limitado y nuevas instituciones y nuevos actores van a ocupar ese vacío dejado por la Inquisición. Y entonces, mis investigaciones están muy influenciadas por la idea del doctor Connaughton en torno a que podemos interpretar probablemente la primera mitad del siglo XIX como una continuidad del proyecto Borbón tendiente a no desaparecer la Iglesia Católica, sino a reformarla, sino a hacerla un brazo del Estado que permita una gobernabilidad mucho más fuerte, mucho más centralizada. Desde esta óptica, lo que intenté hacer es establecer continuidades de la época colonial a la vida independiente. Nuevamente, no podemos comernos ese mito liberal de que, bueno, ya somos independientes, somos liberales y lo que queda es ir acabando con los elementos retrógradas que quedaron del periodo colonial. No, por lo menos la correspondencia que yo he revisado, no hubo presidente en la década de 1820 y 30 que no se pusiera en comunicación con los obispos o con los cabildos eclesiásticos para instarles a que no dejaran de ejercer la censura eclesiástica. Y sobre eso, inclusive Guadalupe Victoria, tengo la correspondencia y ustedes puedan consultarla perfectamente en el AGN. Guadalupe Victoria escribió a los obispos, escribió a los cabildos eclesiásticos para pedirles que siguieran ejerciendo la censura eclesiástica de los libros, nuevamente por la relación estrecha entre religión y gobernabilidad. Perfecto. Paulina Robles pregunta, ¿tiene información sobre los fabricantes de papel e impresores clandestinos? Sobre fabricantes de papel, particularmente en México, no, porque si mal no recuerdo, realmente no había fábricas o grandes fábricas de papel acá en México. El papel era importado. ¿E impresores clandestinos que hubieras en alguna de las documentaciones que revisaste que hubiera surgido ese tema? Sí, sobre todo impresores clandestinos o pequeños impresores clandestinos localizados en Tamaulipas. Ahora mismo se me viene a la mente el caso de una comunidad llamada Armadillo, ubicada en Tamaulipas, donde hubo una queja de un ciudadano que le dice al gobernador que en esta pequeña imprenta se reimprimen un montón de papeles que no están permitidos por la Iglesia Católica. Y es bien interesante esto porque normalmente cuando pensamos en las ediciones piratas, podemos imaginar impresores europeos, impresores extranjeros que están intentando saturar el mercado americano con sus ediciones piratas. Pero lo que este testimonio sugiere, desde luego que un documento no puede constituir todo un argumento, pero lo que sugiere es que probablemente sí hubo en los pueblos, en las villas, pequeños impresores que estaban reimprimiendo los textos polémicos del momento, probablemente con motivos ideológicos o probablemente con motivaciones económicas. No podemos perder de vista jamás que el impreso es una mercancía, que el impreso era un producto que se vendía bastante bien en la primera mitad del siglo XIX. Ese tema es clave, entender que también en estas prohibiciones o no, a veces funciona como un elemento para alentar el mercado, ¿no? Ese podría ser otra faceta para revisarlo. Así es, y precisamente sobre Lizardi, yo pienso que él escribía siempre pensando en dos motivaciones, en la motivación desde luego política y en la motivación desde luego también económica, ¿sí? No hay un solo folleto de Lizardi,
o bueno, sí los puede haber, pero era común, vaya, que en sus impresos Lizardi siempre asentara, tiene el costo tal, se vende en los lugares tales, y en algunos se especifica, y que no se les olvide que solamente tal imprenta tiene el derecho a imprimir mis escritos. Lizardi está inserto en una dinámica económica y él mismo la expresa, vaya, en sus impresos. Lo que él quiere, desde luego, es tener una influencia, pero quiere también vender, que no se nos olvide que los escritores, que los editores son personas con necesidades, ¿sí? Con necesidades humanas, que comen, que necesitan calzado, que necesitan un techo. Es buen punto recordar eso. Ayer y hoy también. Pregunta Laura Ruiz, ¿cuál obispado censuró más libros en función de tu investigación? Y podríamos pensarlo desde el punto de vista cuantitativo y también cualitativo. Creo que quizá acá habría matices de pensar si hay algún rango o alguna tipo de libro en particular que se hubiera, a los que se hubiera puesto más atención que a otros, ¿no? Entonces creo que va en los dos sentidos. Ella no lo dice, pero me imagino que lo está sugiriendo. Sí, y esto es bien interesante porque los obispados que prohibieron más libros fueron los obispados periféricos del norte, Monterrey y Durango. Nuevamente, 11 libros, 15 libros que no pueden parecer gran cosa, sobre todo si tenemos en mente los índices de la extinta Inquisición, pero hay que tener en mente también que para cada libro debía iniciarse un nuevo juicio de censura. Los obispados que prohibieron más libros fueron precisamente los obispados de Monterrey y el de Durango, que censuraron entre 11 y 15 libros. Y digo que es bien interesante porque uno pensaría, bueno, probablemente se prohibieron más libros, por ejemplo, en Puebla, en la capital mexicana, en Guadalajara, donde la imprenta ya se había establecido, donde además había una prensa prolífica, una prensa en ascenso, pero no, donde se prohibió más libros fue en la periferia norte. Y sobre eso tengo una hipótesis, no tengo argumentos certeros, pero mi suposición es la siguiente, ¿sí? Que en ciudades como Puebla, México y Guadalajara, los censores estaban más preocupados, estaban más interesados en censurar folletos y periódicos que los libros. En cambio, en Monterrey, en Durango, donde la prensa, la imprenta se introdujo de manera tardía, el primer periódico independiente de Monterrey se publicó hasta 1831, en Durango posteriormente. Toda vez que no había folletos, que no había prensa, los censores se enfocaron en perseguir libros. Contrariamente, sí, Puebla, Guadalajara, o en la capital, donde sí había periódicos, sí se estaban imprimiendo folletos con ideas desde la perspectiva del clero impías, bueno, probablemente se enfocaron en perseguir estos géneros. Y lo creo así porque si ustedes entran, por ejemplo, al catálogo de La Fragua, ¿sí? En la Biblioteca Nacional, y buscan folletos en Guadalajara y Puebla, van a encontrar bastantes. Pero, ojo, van a encontrar también prensa católica que van a estar contrarrestando los argumentos que los folletos y los periódicos impíos, entre comillas, están divulgando. Entonces, yo creo que hay una relación directamente proporcional entre producción de libros y censura. Donde había menos prensa, se censuraron más libros. Donde se publicaban más periódicos y folletos, se censuraban menos libros. Y donde la imprenta sí se desarrolló tardíamente, se prohibieron mucho más libros. Esto que acabas de mencionar me parece fantástico porque es una perspectiva material, digamos, arqueológica, es decir, no es lo mismo el medio en el que se está divulgando una serie de contenidos, ¿no? No solamente por el establecimiento tardío de las imprentas en distintas regiones del país, comparativamente con los centros impresores clásicos, México, Puebla, Guadalajara y Veracruz, sino también por los circuitos de circulación, valga la redundancia que mencionaste antes, e inclusive lo que señalabas respecto de las mujeres. Entonces creo que es muy importante, además de ver esta parte de los
contenidos en sentido estricto, ver la faceta material. Esto me va a dar pie para hacerte algunas preguntas luego respecto de esta perspectiva también indiciaria o de las huellas de lectura que pudieras haber encontrado en las obras, pero quiero agradecer muchísimo a Sebastián Valverde Ortiz, que nos recuerda y nos invita a ver la exposición también virtual curada por, que está disponible en la Biblioteca La Fragua en Puebla, curada por Gabriel Torres Puga sobre la Inquisición. Entonces creo que es muy bueno que nos lo haya recordado. Quiero también mencionar el comentario de Esther Delva, que dice si hay algún tratado feminista o libro que traten sobre este tema que haya sido censurado en el país. Feminista como tal, digamos, desde una perspectiva contemporánea, no. Digamos, lo que más se le parece es El arte de amar de Ovidio, porque ahí precisamente también se enseña a las mujeres cómo seducir y también se les invita a, digamos, no tener relaciones sexuales solamente con el esposo, sino además con otros hombres. ¿Por qué no? Pero digamos, salvo El arte de amar de Ovidio, algo como feminista desde la perspectiva que lo entendemos actualmente, no. La mayor parte de los libros, y creo que ese punto no lo había abordado y lo preguntaste, digamos, el autor más censurado y más prohibido por todos los gobiernos diocesanos en México fue Juan Antonio Llorente. Juan Antonio Llorente, que era un sacerdote, Llorente que además era ex inquisidor, y sus obras eran prohibidas, causaban mucho recelo entre el clero mexicano, porque lo que sugería era que las iglesias nacionales, en este caso la iglesia mexicana, no podía ser autónoma y soberana en el marco de un Estado nacional autónomo y soberano, que la iglesia nacional mexicana debía ser fiel a las autoridades civiles mexicanas. La lealtad debía estar primero en el Estado y después en el Papa. Y abiertamente planteaba que el patronato, ese privilegio que permitía a las autoridades civiles intervenir en la administración de las iglesias nacionales, le competía precisamente al Estado nacional, no a Roma, no al Vaticano. Perfecto. Mira, tenemos una pregunta de alguien que firma BT, no sé su nombre completo, y dice si hay ejemplos de censura relacionados con las imágenes de los libros. Y esto, digamos, después me va a permitir volver a este aspecto a mí de manera particular, pero algunas de las personas que nos acompañan también nos han mencionado en otras exposiciones de semanas pasadas sobre la correlación entre la materialidad y la edición. Esta cuestión de que no leemos solo textos, que también podemos leer imágenes, o hay una interacción entre textos o imágenes, o inclusive que pueden ser discursos disociados, y en esa medida, si tienes alguna evidencia en los casos que has revisado de censura de imágenes. Sí, hay bastante evidencia, pero escrita. Las imágenes censuradas no las he encontrado, pero los documentos lo que sí nos indica es que era bastante común en todo el país que circularan imágenes obscenas, que normalmente estaban escondidas en cajas musicales, en espejos, pero las estampas prohibidas y las estampas sobre todo que tenían escenas sexuales eran bastante populares. Para el caso de San Cristóbal de las Casas encontré un juicio de censura que se le hizo a un arriero indígena porque vendió a un niñito de 8 o 9 años una estampa obscena donde se podía ver a un franciscano teniendo relaciones sexuales con una monja, que este tipo de escenas era bastante común en la Francia del siglo XVIII, que eran imágenes desde luego picantes, pero además que implicaban una crítica hacia el clero, hacerlos mortales, hacerlos terrenales. Ese tipo de escenas entre sacerdotes y monjas en explícita escena sexual eran bastante popular. Ahora mismo también se me viene a la mente un archivo del Cabildo Eclesiástico de Oaxaca en la cual se dice que hay estampas
obscenas con títulos en francés que circulan mucho precisamente allá en Oaxaca. ¿Qué tenían esas imágenes? El documento no lo dice, pero digamos, todos estos indicios que he estado recopilando en los diversos archivos diocesanos, lo que sugieren es que efectivamente las estampas obscenas eran impresos bastante populares, eran impresos que se censuraban, que se vigilaban bastante. Lamentablemente, hasta ahorita no he podido localizar una sola de esas imágenes. Lo que me toca, pues, es imaginarlas. Respecto de eso, eso tiene que ver también un poco con las cuestiones de método. Tú nos decías al principio de tu exposición que en las listas muchas veces está el título, pero no está el autor, y no hay otras indicaciones de qué edición concretamente o formatos estamos viendo, o si está o no ilustrado, por ejemplo. Entonces, digamos que acá hay un ejercicio de reconstrucción a posteriori digamos, de una biblioteca, de unas lecturas particulares, y en este caso lo estás también poniendo en evidencia cuando dices, no tengo la estampa, me la tengo que imaginar. ¿Cuáles son esos recursos del método para que las personas que nos están acompañando nos puedan darse una idea de cómo procedes tú, en qué archivos están estos materiales, en qué acervos, y cómo se genera esa reconstrucción a la inversa, digamos, de esas bibliotecas ideales? Sí, bueno, uno de los archivos que son esenciales y que hay que consultar son los archivos diocesanos. Desde mi experiencia, sí, y lo veo en la historiografía, los archivos diocesanos no suelen ser frecuentados, sí, y aquí voy a entrar un poquito en terreno pantanoso porque voy a entrar en la subjetividad, pero yo siento que hay una suerte de rechazo a estudiar cuestiones que tienen que ver con la iglesia, porque si estudias iglesia seguramente eres mucho, ¿no? Seguramente eres católico, seguramente eres un apologista, y desde luego, por lo tanto, nadie quiere estudiar archivos diocesanos. Pero además, hablando de metodología y dificultades y demás, consultar archivos diocesanos muchas veces no es tan simple. Hay algunos que sí son de acceso bastante simple, ¿sí? Y que inclusive tienen convenios con instituciones académicas, como es el Archivo Diocesano de San Cristóbal de las Casas, cuyo catálogo está disponible online y fue elaborado por el Colmex, ¿no? Pero hay otros archivos diocesanos en los cuales hay que entrevistarse con un sacerdote, como es el caso de Monterrey, donde tuve que ir a pedir permiso, tuve que entrevistarme con un cura, ir a decirle, explicarle, a justificarme de que no quería hacer un texto para atacar al clero mexicano, sino que estaba realizando un texto académico. Entonces, los archivos diocesanos son acervos que tienen información bien interesante, bien importante, que permite reconstruir mucho del mundo de los lectores, del mundo de los impresos, porque hay archivos, como tú lo comentaste, como el AGN, donde las listas prohibitivas realmente son bastante escuetas, ¿no? Que son un reflejo en parte de la inexperiencia de los censores mexicanos, que no tenían, sí, toda la trayectoria que sí tenían las personas que colaboraban con la Inquisición. Estaban empezando, estaban inventando, y se nota, sí, que probablemente ellos no tomaban en cuenta todos los criterios editoriales, como por ejemplo el pie de página, si tenía imágenes o no, simplemente asentaban el puro título, pero esas omisiones sí están presentes en los archivos diocesanos. Desde luego que uno debe sentarse a revisar expediente por expediente, ir identificando estos elementos, ¿sí? Una de las maneras en las cuales yo pude reconocer cuáles eran las ideas específicas de un impreso que estaban incomodando al clero, pues es revisando debates públicos de los archivos civiles, por ejemplo, en el caso de Monterrey, inclusive también archivos materiales. En el fondo antiguo de la colección digital de la Universidad Autónoma de Nuevo León hay un texto de Juan Antonio Llorente que tiene la firma de un político bastante popular allá, que es apellida Llano, ¿no? Que Llano era una familia de políticos que acapararon los puestos del ayuntamiento civil antes de la independencia y después de la independencia. Entonces, este primer rasgo material, una nota manuscrita, lo primero que me hizo ver es, bueno, esta familia de políticos
¿sí? Leían a actores prohibidos. Después, al analizar las actas del Ayuntamiento Civil y de algunos impresos, de lo que me di cuenta es que habían debates entre el clero y la familia Llano, ¿sí? Por cuestiones que tenían que ver con la soberanía de la Iglesia mexicana, si debía ser autónoma y soberana o bien debía responder a las autoridades civiles. Es decir, debe hacerse un entrecruzamiento forzado entre fuentes eclesiásticas, ¿sí? Entre los archivos diocesanos con las fuentes civiles. Y desde luego, aunque son documentos bastante raros, también hay que entrar y revisar a los fondos antiguos libro por libro, porque muchas veces los lectores dejaron ahí marcas, así como nosotros tenemos un libro y lo rayonamos, ponemos notas y nuestro nombre y demás, un gatito, qué sé yo. Bueno, pues los lectores del siglo XIX también hacían eso. Perfecto, pues ese era un poco el punto, digamos, de cierre o de conclusión sobre estas marcas o huellas de lectura, porque finalmente estamos tras los indicios de estos lectores diversos que están muchas veces tratando de, en la línea floja, surcando las prohibiciones para poder allegarse de otras ideas. Y por último, me gustaría preguntarte en qué acervos, en qué bibliotecas podemos encontrar estos materiales y si tú, desde tu perspectiva como investigador, como usuario, las catalogaciones de los acervos registran a cabalidad este tipo de indicios de lectura. Sobre los indicios de la lectura, no. Si bien los catálogos hoy en día cada vez son más sofisticados y en algunos casos sí se hace explícito si un libro tiene manuscritos, notas manuscritas o no, realmente lo que se tiene registrado es muy, muy poco. Sí, entonces no queda más que revisar título por título en la busca de tales rastros. No hay ningún catálogo, por lo menos de los que yo haya consultado a nivel nacional, a menos que alguien me indique lo contrario, vaya, pero que realmente tenga registrado la totalidad de los libros y pueda garantizar, sí, que la totalidad de los libros tienen o no notas manuscritas. Creo que ese es un terreno en el que falta avanzar bastante. Para los que quisieran incursionar en esta temática, creo que la principal fuente que debe consultarse es el Fondo Justicia Eclesiástica y el Fondo Gobernación del Archivo General de la Nación. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la correspondencia precisamente entre el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiástica con los distintos obispados. Se puede observar, por ejemplo, la frecuencia de las comunicaciones, la tónica, ¿no? Por ejemplo, el gobierno eclesiástico de Oaxaca en la década de 1820 es muy enfático con el ministerio en que necesita más recursos, necesita que se le doten de todos los elementos que sí tenía la Inquisición y los censores mexicanos. No, puede verse también como el gobierno diocesano regiomontano era mucho más conciliador, pero la información contenida en el AGN forzosamente debe contrarrestarse con los archivos diocesanos. No, nuevamente son acervos que no podemos eludir. ¿Por qué? Por ejemplo, en el AGN, cuando consulté la correspondencia con el gobierno diocesano de San Cristóbal de las Casas, me di cuenta que las comunicaciones eran mínimas. Y lo primero que me vino a la mente era, bueno, el Cabildo Eclesiástico de San Cristóbal de las Casas no estaba ejerciendo la censura eclesiástica o no tenía interés en ejercerla. Cuando consulto el archivo diocesano de San Cristóbal de las Casas, me llevo una gran sorpresa porque sí lo estaba haciendo, pero no se lo estaba comunicando a las autoridades centrales. Inclusive en la década de 1830 se atreve a efectuar decomisos el clero mismo, cuando esa era una facultad que le competía a las autoridades civiles. Desde luego, esos rastros no están asentados en el AGN porque estamos ante una extralimitación de las funciones eclesiásticas. Debemos entrecruzar forzosamente esta fuente nacional, como el AGN, con los archivos diocesanos. Hay que perderles el miedo, vaya, el no ya lo tenemos, si hay que entrevistarse con un sacerdote, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero son archivos que no podemos eludir. Bueno, esta última acotación tuya, porque ya vamos cerrando para dejarte descansar, ha gustado muchísimo tu presentación. Esta última acotación
pone también en evidencia otra de las cosas que quisimos dejar plasmadas en el ciclo, que es hablar justamente de lo que está pasando en el mundo del libro y la edición y la lectura en otras zonas del país, que no es solamente la Ciudad de México. Tú nos estás alertando sobre la necesidad de cruzar acervos, documentos, tipos de documentos, que residen en el Archivo General de la Nación y en archivos regionales. Y esto creo que es muy importante para empezar a tener una visión con más profundidad de lo que estaba pasando en el mundo del libro y la edición en México, no solo en el siglo XIX, sino a lo largo de la historia en México. Yo quiero agradecerte muchísimo tu puntillosa presentación, haber respondido a todas las preguntas, que fueron muchas, y también, antes de ceder la palabra a Catalina, quiero invitarlos a que nos acompañen la próxima semana, que vamos justamente a tener una otra perspectiva regional, que en este caso va a estar a cargo de la doctora Calíope Martínez, quien nos va a hablar de edición, comercio y política en Aguascalientes durante la reforma liberal. Los invitamos, por favor, a que nos acompañen, que nos sigan haciendo preguntas para que se las pasemos a los ponentes. Si alguien después ve esta presentación, nosotros con gusto vamos a conducir las preguntas, y por el momento me despido. Felipe, muchas gracias. Buenas tardes a todos, y Catalina, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Les agradecemos por su excelente participación tanto al doctor Felipe Bárcenas como a la doctora Marina Garone Garavier, por haber intervenido en las preguntas. Doctora, hizo un excelente análisis de ellas y las sintetizó muy bien. Muchísimas gracias a todo nuestro público asistente, y les recordamos que continúen con nosotros en la siguiente presentación. Ya la mencionó la doctora, la repito, es la doctora Calíope Martínez, con edición, comercio y política en Aguascalientes durante la reforma liberal. Les agradecemos y les deseamos que tengan muy buenas noches. Hasta luego.